Hoy nos corresponde Hechos capítulo 22, pero vamos a leer el último versículo del capítulo 21 para que podamos entender. Verso 40 dice: cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio, habló en lengua hebrea. Escuche, se paró, levantó la mano y habló en lengua hebrea, diciendo lo siguiente: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Qué importante que es no solamente escuchar a aquellos que te condenan, sea por algo que cometiste o algo que no lo hiciste, que tengas el derecho a tu defensa. Comenzando por ti mismo. Luego vendrá un abogado de oficio, pero en ese momento no había abogado de oficio, era Pablo. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo: qué interesante que aprendamos lenguas, idiomas, para que en cualquier situación nos podamos referir al pueblo donde andemos en la misma lengua. Y esto lo digo por mí también. Amo los idiomas, me gustan, pero a veces en esta etapa de mi vida me ha costado mucho y le pido a Dios que haga un gran milagro y pueda entender y pueda hablar, porque es importante. Acá Pablo nos lo muestra. Guardaron silencio. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy soy todos vosotros. ¿Se acuerdan que Gamaliel era ese maestro instruido en la ley y era un hombre conocedor de la ley de Dios? Entonces ahí él les dio hasta un nombre propio que ¿quién iba a conocer a Gamaliel? Entonces, fui instruido por Gamaliel y me dio a conocer la ley y los celos, de que tenemos que ser celosos del Dios. Dice el versículo 4: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en las cárceles a los hombres y mujeres. Dice: yo fui un perseguidor de los cristianos y me gozaba viendo cómo los llevaban al patíbulo, cómo les daban muerte. ¿Quién le está hablando? Un hombre que se convirtió y tiene que hablar en su propio idioma para que los crean, para que crean. Y eso es lo que Dios está exigiendo en este momento. Tenemos que tener una prédica, un testimonio con argumento. Tenemos que hablar con testimonios reales. Y dice: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Él está contando cómo fue de malo, cómo persiguió, cómo mató allí a los judíos, a la iglesia, a los que representaban el evangelio en ese momento del reino de Dios, y que ahora era un hombre cambiado. Dice el verso 6: pero aconteció que yendo yo al llegar acerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una gran luz. Él le cuenta el encuentro que tuvo con Jesús, para que sea más verídico. Y dice: y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa es la voz que nos dice hoy el Señor. María, Juan, Patricia, Daniel, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En breve palabra le estaba contando todo lo que le sucedió. Y le estaba contando cuando el Señor lo levantó y dice: levántate y vete a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado para que hagas. Estaba contando con todos los detalles. No voy a repetirlo porque ustedes ya lo conocen. Entonces uno llamado Ananías, aquí sí quiero entrar en eso, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Qué interesante que mientras Pablo estaba ciego, que perdió la vista, había un hombre piadoso orando, clamando al Dios de Israel. Mientras nosotros ahorita estamos atravesando una situación compleja, difícil, hay gente que al otro lado del planeta está llorando, clamando por ti y por mí, aunque no nos conozca. Y Dios va a propiciar ese encuentro. Es una palabra profética. No estamos solos, estamos rodeados de ángeles que acampan alrededor nuestro. Solamente reciben la voz y la orden de Dios. Dice: porque serás testigo
suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautizas y lava tus pecados invocando su nombre. Algo que es importante que voy a decir acá para ir cortando. Esto lo tengo que decir. El verso 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de aquellos que lo mataban. Pablo cuenta que cuando estuvo en la muerte de Esteban, él estaba guardando la ropa de aquellos asesinos que sacrificaron a Esteban. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaron sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo soy de nacimiento. Y voy a analizar esto. Qué importante los que hemos viajado y tenemos alguna doble nacionalidad, porque en algún momento nos puede ayudar a defender la causa de Cristo y salvarnos de la muerte. Y dice en el verso 29, y con esto termino: así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Este es el capítulo 22 del libro de Hechos, donde nos hace un recuento de cómo Pablo se persiguió a los cristianos y cómo tuvo un encuentro maravilloso con Jesús. Es importante que nosotros saquemos las cosas que nos sirven de edificación en todo el libro de Hechos. Bueno, vamos a orar y cerramos. Señor Dios poderoso, te damos muchísimas gracias por ese testimonio tan grande de Pablo. Gracias, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, en cualquier lugar del mundo, que nuevos Pablos se levanten, no a perseguir la iglesia, sino que se levanten como el nuevo Pablo, Señor, dando su vida por Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Bueno, desde aquí, desde Puerto Alcudia, Mallorca, Comunicadores Internacionales de la Verdad.